El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, miércoles 6 de julio del año 2022. Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención por Radio Conquistador Red Los Lagos. Vamos en 3 frecuencias, estimados auditores. 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Nuestro programa cuenta con el auspicio enorme y generoso de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y de Puerto Montt. Semana muy lluviosa, días muy fríos. Estamos casi en Puerto Montt, han caído hasta el minuto cerca de 800 milímetros. Estamos más que con respecto al año pasado, como 200 milímetros más. Pero yo no recuerdo un invierno tan lluvioso, estimados auditores. Pero bueno, aquí estamos no para hablar del sistema meteorológico, sino que para hablar de la convención. Porque bueno, finalmente ha sido una semana clave, qué duda cabe, este lunes 4, en una ceremonia breve, solemne, hasta emotiva. Finalmente la convención terminó su trabajo de 365 días y la convención entregó la propuesta constitucional al presidente Boric. Y bueno, y a partir de ahora, de hecho, a partir de hoy día, miércoles 6, se puede comenzar con la publicidad política para el apruebo y para el rechazo. Ambas opciones legítimas, como todo el mundo lo ha remarcado. En primer lugar, saludo a mi amigo, el abogado puertomontino Lorenzo Miranda. ¿Cómo está, Lorenzo? Muy bien, Hardy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día también a todos los auditores de El Conquistador. Aquí estoy tomándome un cafecito con esta taza de este artista local, Chilotito, que dice juez. Capaz que esta semana sea una semana para decir juez. Sí, está muy helado. Mira, pero bueno, primero saludemos a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Richard Caifal Piutrín, de la comunidad Ricardo Rayén, en la comuna de Freire, Mapuche, sin duda. Abogado, ex gobernador de la provincia de Cautín, fundador de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAMA, y actual director ejecutivo de la Fundación Raki Suam, que es un centro de estudio y análisis de la legislación indígena. Richard, bienvenido a Siguiendo la Convención. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Aló? Ahí esperamos que... Ustedes saben que este programa se hace en vivo y además se hace a través, en este caso, con las tecnologías modernas. Sí. Ahí está, Richard. ¿Se escucha bien ya? Ya, ahí bueno, sí. Agradecerte la invitación, un gran abrazo de la distancia. Estoy acá en la 9ª región, saludar a Lorenzo y saludar a todos quienes nos escuchan. Y efectivamente, aquí tengo el texto que se entregó el día lunes y ya lo hemos comenzado a analizar y a revisar y aquí entregaremos nuestra opinión de esa lectura. A ver, antes de eso, un comentario, porque igual fue muy contrastada el inicio de la convención del 4 de julio del año pasado con este cierre. A ver, una miradita a ese tema, ustedes dos, Lorenzo, ¿qué piensan? ¿Cómo fue este cierre del proceso convencional del lunes, Lorenzo? Sí, primero nuestro invitado, ¿te parece, Hardy? Sí, como sí, está bien. Richard. Bueno, comentarte de que todos teníamos cifrada esperanza en este proceso. El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución tenía un objetivo muy claro, que era la justicia social y la paz. Ese era el propósito. Claro, el comienzo fue terrible, con una Elsa Labraña increpando a doña Carmen Gloria Valladares. Ustedes recuerdan ese episodio muy, muy violento. Y de ahí fue una seguidilla quizás de errores de variada índole, pero que generaron y fueron minando la confianza de la ciudadanía, y finalmente se llega a este proceso final de entrega, quizás con un espíritu de querer reivindicarse. Cantaron 2 veces la canción nacional, se intentó hacer un espíritu más republicano, pero la ausencia de los expresidentes también fue muy notoria, y al día siguiente ya teníamos voces, por ejemplo, del propio Ricardo Lagos, donde él ya señalaba que Chile merece una constitución que logre el consenso. O sea, no le gustó para nada el texto elaborado, y así también muchos personeros lo evidenciaron. Hemos escuchado voces de distintos sectores que este texto no concita la unidad, y Ricardo Lagos incluso va más allá, dice que
una constitución partisana, dice él, no puede ser parte de nuestra realidad. Chile no merece una constitución partisana. Entonces creo que hay toda una pérdida de confianza, y eso también lo está dado por las encuestas, ¿cierto? Pasar de un 78-80% de aprobación, hoy día el apruebo está muy por debajo de esa cifra, por lo tanto fue de más a menos el proceso. Eso es mi opinión de carácter general, estimado amigo. Lorenzo, ¿qué te pareció la ceremonia del lunes? Bueno, me pareció una ceremonia acorde, ¿no es cierto?, a la relevancia y la importancia republicana del momento. Creo que fue una ceremonia sobria, breve, partió con algo de retraso, pues yo creo que ahí existió un tema de coordinación respecto de si el presidente debía o no participar desde el inicio o debía concurrir a este poder constituyente, ¿no es cierto?, originario, a recibir la propuesta de constitución. Pero aparte de eso, que es un detalle, creo que la ceremonia estuvo muy bien. Ojalá que estuviese partido así, ojalá que se hubiese desarrollado de esa manera, ¿no es cierto?, como concluye. Y comparto plenamente la apreciación que hace nuestro invitado Richard Caifal, en el sentido de que esta lucecita, ¿no es cierto?, que logró levantar o encender la convención en el día lunes, se apagó muy rápidamente con la carta del expresidente Lagos, que da para un programa entero, porque creo que es una carta muy precisa, a la altura de un estadista, donde no se pronuncia por votar apruebo o rechazo, y dice que son las autoridades políticas actuales, en el fondo, quienes tendrán que esa responsabilidad, la responsabilidad de conducir los destinos del país, pero deja muy claro que este es un texto que no concita un acuerdo mayoritario, y finalmente nos formula un desafío, porque nos dice, mire, si se aprueba, vamos a tener que hacer todos estos cambios bastante importantes y profundos. Habla del sistema político, de la estructura de la forma de Estado, del sistema de justicia. Dice que habría que reponer el nombre del Poder Judicial. Sí. O sea, son cambios que no son menores. Sí. Y dice, y si se rechaza, tenemos este otro listado de cambios. Entonces me parece que eso es lo que marca la semana, no la entrega del texto, sino que la carta del expresidente Ricardo Lagos. Está bien, pero finalmente va a quedar en los libros de historia que el 4 de julio del año 2022, en la convención que fue elegida democráticamente, con toda la legitimidad que ello tiene, primera vez en la historia de Chile, que se le encargó a un conjunto de hombres y mujeres redactar un texto. Por eso yo digo que el 4, sí, después podemos analizar la carta del expresidente Lagos, pero mira, como dicen algunos cientistas, a propósito de cómo cambió el tono de este lunes con el del año pasado, algunos dicen es bien importante el pan, pero también quiénes fueron los panaderos. O sea, y es probable que el estilo que tuvieron estos panaderos, por así decirlo, ¿cierto?, como que fueron los convencionales, que fueron elaborando, es probable que también que haya impactado en por qué hoy día se bajó de tan abruptamente, todavía en niveles de encuesta de opinión, si esto se resuelve todo el 4 de septiembre. Pero Richard, mira, perdona, dime. Solo para cerrar ese punto, Hardy, muy breve, quedarán en los libros de historia, efectivamente, este 4 de julio, en función del resultado que tengamos el 4 de septiembre. Porque si el 4 de septiembre se aprueba, va a quedar escrito de una manera este 4 de julio, y si el 4 de septiembre se rechaza, el tono que tendrá este 4 de julio va a ser completamente distinto en esos registros históricos. No, está bien, pero que culminó su trabajo la convención el lunes. Nosotros queríamos conversar hoy día con Richard Caifal. ¿Por qué? Porque, bueno, él fue gobernador de Cautín, es un hombre que como abogado mapuche forma parte de una comunidad, y hay un tema, queremos hablar sobre este tema contigo, Richard, en particular, porque para muchos esto es una constitución, comillas, muy indigenista. Se habla de plurinacionalidad, de autonomía territorial indígena, de pluralismo jurídico, del consentimiento que deben dar los pueblos originarios. Te quiero preguntar, Richard, para meternos en este tema, tú, un hombre que pertenece a la etnia mapuche, que eres dirigente, además que formas parte tienes iniciativa, ¿ustedes pedían plurinacionalidad o los temas son de restitución de tierra? A ver, ¿cuál es tu opinión de esta materia, Richard, por favor? Bueno, antes de darte mi respuesta, decir que al día de hoy el rechazo se convierte en una lógica de esperanza, una lógica de alegría para el pueblo de Chile, porque podemos darnos una nueva oportunidad. Y podemos darnos una nueva oportunidad precisamente porque
Este texto que se le ha propuesto al país en materia indígena tiene elementos que van un poco más allá de lo pretendido, no convocan a la unidad, no tienen un sentido país y hay inconsistencias, incoherencias muy importantes que hay que ir socializando, descubriendo para que la gente los entienda. Tú hablabas de proceso de consulta, por ejemplo, que es clave para el desarrollo, clave para la inversión, clave para ir avanzando en medidas legislativas o administrativas. Y ya comenzamos con dos definiciones en el texto constitucional. Una que está en el artículo 66, que es muy al tono de lo que refiere el convenio 169, y la segunda definición de consulta está en el artículo 191, número 2, en el capítulo de los gobiernos regionales. Y allí, claro, aflora otra noción, otra idea, y nosotros decimos que, así planteada la consulta, constituye un veto y una camisa de fuerza para la gobernanza, porque lo convierte en algo obligatorio. Dice que los pueblos indígenas deberán ser consultados y otorgarán, o sea, es una obligación otorgar el consentimiento. Y el convenio 169 decía que la consulta se debía realizar cuando había medidas legislativas o administrativas, ¿cierto?, susceptibles de afectar, con la finalidad de otorgar el consentimiento, perdón, llegar a un acuerdo o el consentimiento, o lograr el consentimiento. Jamás decía otorgar, nunca lo convertía en una obligación. Posteriormente, dice en aquellas materias o asuntos que afecten en los derechos reconocidos en esta Constitución. O sea, ya no son medidas legislativas o administrativas, sino que son materias o asuntos que pueden ser de variada índole. Y algunos han dicho, oiga, pero esa definición está en el capítulo de gobiernos regionales, por tanto solamente estaría muy acotado. El problema está que hay múltiples interpretaciones, porque la frase continúa, dice, en materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. No solamente está dado para el capítulo de los gobiernos regionales. Y si lo circunscribimos a esta Constitución, quiere decir que es todo. Partiendo porque Chile es se determina como un país plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Por lo tanto, tenemos a todos los abogados hoy día tratando de dilucidar, determinar el contenido, el alcance de esa norma. O sea, generó un vacío conceptual importante, una falta de definición clara. Y yo, reflexionando, decía, es como si nos fuéramos a subir a un avión, sabiendo de que hay vacío, de que hay turbulencia cruzada, de que hay vientos de interpretación. El único pronóstico que yo puedo hacer frente a eso es que voy a tener turbulencia, voy a tener conmoción social, voy a tener preocupación. Y lo que el país quiere es tranquilidad, es certeza jurídica, quiere volver a confiar en una carta fundamental, y eso no lo entrega este texto. Por lo tanto, ya a partir solo de una norma en materia indígena generamos múltiples interpretaciones, no generamos certeza, y obviamente, como lo dije también, esto genera una camisa de fuerza, porque no solamente para medidas legislativas, es para la gobernanza del país. Nos volvemos consultivo dependientes. El Ejecutivo, el presidente se vuelve consultivo dependiente, va a tener que consultar respecto de todas aquellas materias o asuntos. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de estar amarrado a una consulta que no tiene una buena o correcta definición, que fue más allá de lo pretendido, más allá del convenio 169, más allá de la declaración? ¿Para qué decir también cuando vamos al pluralismo jurídico, que también es una materia tremendamente disculpa, importante? Richard, paremos ahí, porque tú estás hablando de... Paremos aquí. Estamos hablando del artículo 191, ¿no? Que el alcance de consentimiento de pueblos originarios para hacer reformas, y eso genera duda entre constitucionalistas. Lorenzo, ¿qué opinas tú de este artículo 191, en la cual, para explicarle bien a los auditores, por favor? Sí, o sea, concuerdo con la interpretación que hace Richard, en el sentido que es una norma que genera problemas de interpretación y que va a generar problemas de interpretación. Y tal como lo conversamos en el programa pasado, y ha sido un tema en el que he insistido harto en estos últimos días, esto ha dado para una pequeña polémica respecto de si es fake news o no es fake news decir que esta norma respecto del consentimiento de los pueblos originarios va a traer problemas de interpretación o no. Y la verdad es que si uno intenta, ¿no es cierto?, de ser más o menos objetivo, entendiendo de que siempre lo hace desde una cierta subjetividad cualquier interpretación, no cabe sino concluir lo que ha dicho nuestro invitado. Es decir,
tenemos una norma que nos va a presentar problemas en el futuro. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, en este reconocimiento de los derechos y de la autodeterminación de los pueblos originarios, pero esta norma en particular nos va a traer problemas. Porque, Richard, para que entiendan nuestros auditores, tú eres, reitero, tú eres dirigente mapuche. En los últimos censos, los que adquirieron alguna etnia en Chile fueron 2.185.000 personas, que equivale como al 11,8%. ¿Ustedes pedían plurinacionalidad que quede consagrado en la Constitución? Mira, por supuesto, porque cuando uno revisa el concepto, ¿qué es la nación? Uno lee, bueno, un conjunto de personas que tiene una historia, territorio, idioma, costumbre, etcétera, etcétera. Sociológicamente, ese concepto se llena con las características del pueblo mapuche, Rapa Nui, Aymara, y ahí incluso hay gente que tiene acá en Chile al día de hoy doble nacionalidad, y eso no representa ningún inconveniente para nadie, ¿verdad? Tengo amigos que son alemanes, italianos y tienen doble nacionalidad, de hecho así lo exhiben en su documentación. Entonces no era complejo desde el punto de vista de la definición decir que somos un país plurinacional. Si el problema no está allí, no está en el concepto, sino en los contenidos de esa plurinacionalidad. Experiencias de plurinacionalidad también, puede que la referencia no sea la mejor, Ecuador y Bolivia, pero en los hechos hay países que sí lo son, digamos. España, por ejemplo. Se puede definir como plurinacional. Insisto, el inconveniente pasa luego cuando pasamos a la etapa ya, ¿cuáles son los contenidos de esa plurinacionalidad? Y nos encontramos, por ejemplo, con las autonomías, autonomía, con el pluralismo jurídico. Hablemos de la autonomía territorial indígena. Yo no quiero ser odioso, pero hay una imagen que quedó grabada en todos los chilenos, que el 15 de marzo, cuando la ministra Isquesiche quiso ir a una comunidad que Temucuicui no pudo entrar, porque allí se plantea que las autonomías territoriales deben tener autonomía financiera, administrativa y jurídica, ¿cierto? ¿O no, Lorenzo? Claro, Lorenzo está ahí. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, eso es así. Ahora, yo la verdad me quería quedar, perdona Hardy, un segundo antes, en el concepto de plurinacionalidad, para preguntarle a nuestro invitado cómo percibe él que quedó plasmado este concepto, porque aquí hay dos elementos, ¿no es cierto?, que aparecen. El primero es definir al Estado de Chile como un Estado plurinacional. Y luego viene el problema de definir la nacionalidad y la ciudadanía. Y yo siento que ahí, yo siendo partidario del concepto de plurinacionalidad, siento que en este ejercicio los convencionales erraron, digamos, el camino. Parecía que lo tenían claro, pero finalmente el texto ya concordado, pasando por la Comisión de Armonización, tuvo un cambio. Entonces se define como chilenos de nacionalidad chilena a todos quienes nacen en el territorio de Chile. Y hago esta precisión porque si entendemos que somos plurinacionales, debiéramos entender que convivimos, ¿no es cierto?, en un mismo país, distintas naciones. De hecho, el preámbulo lo señala así, dice, nosotros reunidos, ¿no es cierto?, distintos pueblos y naciones. Y traigo a colación, y perdonen que me alargue con esto, la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que hace un ejercicio que es un poquitito distinto y que dice todos quienes nazcan en el territorio de Estados Unidos o de sus estados son ciudadanos norteamericanos. Así es, pues. Entonces, ¿no te parece, Richard, que habría sido un buen ejercicio reconocer la plurinacionalidad, pero luego dar por superada esta idea de nación, ¿no es cierto?, que de una u otra manera nos ha enfrentado durante mucho tiempo, para concentrarnos en la idea de ciudadanía, es decir, aquel conjunto de derechos y deberes que nos convocan a todos a ser parte de este país? ¿Qué opinión tienes tú del resultado de esta idea de plurinacionalidad? A eso iba, digamos, de que no concordamos con lo que queda plasmado finalmente, porque el principio que allí nosotros argumentamos es que no hay un sentido país, no hay un sentido de unidad. Pero también hacemos la crítica desde el punto de vista técnico-jurídico, que la definición que allí queda plasmada refiere de que las autonomías indígenas son entidades territoriales de derecho público, patrimonio propio, donde los pueblos ejercen su autonomía. Entonces, es un tanto redundante la definición, es poco clara, poco prístina, pero cuando tú vas a la fuente de inspiración, que es la Declaración de Naciones Unidas, dice que las autonomías, ¿cierto?, en este caso
le son propias a los pueblos originarios, autogobierno, autonomía, pero en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. Ahí se entiende la autonomía, no una autonomía abierta que da lugar incluso al separatismo, se lo hemos dicho. ¿Y por qué da lugar al separatismo? Porque hoy día mismo tenemos grupos armados en la región que están actuando, que están saboteando, hay gente que ha muerto. Entonces, es una norma jurídica, una definición que alienta a estos grupos a ir por un camino distinto. Luego, cuando pasamos de la definición, digamos, nos encontramos con otros elementos, como ya lo hemos reiterado, ¿cierto? El pluralismo jurídico, las autonomías, y otras nociones que, como te digo, no convocan a esa unidad que nosotros anhelábamos. Nosotros anhelábamos la consulta, anhelábamos la autonomía, anhelábamos la plurinacionalidad, pero de una manera muy distinta. Y más aún, cuando tenemos el marco jurídico, político y económico, donde hay una excesiva presencia estatal. O sea, pasamos de una lógica de liberal a un estatismo extremo, donde el Estado finalmente se convierte en el papá, el que decide, el que instruye, el que ordena, y la definición allí de las atribuciones del Estado en materia económica está la fiscalización, la regulación de la economía. Entonces, ¿cómo podemos darle autonomía financiera a los regímenes autonómicos, pero el Estado no tiene la capacidad para eso? Entonces estamos generando falsas expectativas. Estamos conversando con el abogado Richard Caifal y con Lorenzo Miranda. Tenemos que ir a la pausa comercial, programa Siguiendo la Convención. Al regreso, Richard y Lorenzo, a ver si hablamos del artículo 79, el artículo 162, que tiene que ver con restitución de tierra, con el tema de los escaños reservados por los pueblos originarios, y también preguntarle a Richard si cuando llegaron los 17 representantes escaños reservados eran justamente esto lo que solicitaban, o era tal vez más bien que hubiera más justicia social y reconocimiento, en fin, constitucional a los pueblos originarios. Vamos a la pausa comercial, son las 11:25, hoy día miércoles 6 de julio. Radio Conquistador, Red Los Lagos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Puerto Montt 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso. Hoy día, miércoles 6 de julio, este es el programa número 37. A propósito de lo que decía Lorenzo de la carta que sacó el presidente Lagos ayer, y en el tema, a propósito del tema de los pueblos originarios, él dice que de ganar el rechazo, porque pone dos casos, si gana el rechazo o la prueba, dice, en caso de ganar el rechazo, dice, reconocer a los pueblos originarios, respetando y valorando sus tradiciones, idioma y cosmovisión, y reconociéndoles un ámbito de razonable autonomía. Mira, ahí razonable autonomía. Porque Richard y Lorenzo, el artículo 79, por ejemplo, del texto constitucional que se lo ha sometido a plebiscito, declara que los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de sus tierras vía expropiaciones. Y de ser aprobado, de ganar el apruebo, el presidente Boric deberá convocar una comisión a más tardar en septiembre del 2023 para elaborar un catastro de restitución. Hablemos de este tema del artículo 79, si les parece, a Richard y Lorenzo. Richard. Mira, efectivamente, en la reivindicación territorial es como el eje central de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Y eso no hay que perderse, porque si no podemos ir a otro lugar, digamos. Incluso el convenio 169, que fue ratificado en 2008 y entró en vigencia el año 2009, señalaba o mandataba de que había que instituirse un procedimiento adecuado en el sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierra, pero un procedimiento adecuado, con cierta lógica, digamos. Entonces, lo que hace el texto constitucional, primero, refiere allí que la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Mucho ojo con esa frase, utilidad pública e interés general. Porque eso satisface el requisito de la expropiación que está en el artículo 78, número 3.
cuando dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Y uno va a la norma del artículo 79, ¿sí? Entonces, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Perdón, ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley, dice, porque autorice la expropiación por causa de utilidad pública e interés general. Te dice cuál es el requisito, y en el 79 te dice, este es el requisito en caso de reivindicación territorial indígena. Entonces, lo que hace el dirigente no es recurrir a la CONADI, no es recurrir a bienes nacionales, no es recurrir a ninguna otra instancia de carácter formal, institucional, sino que presionar el mecanismo de la expropiación, porque es un mecanismo vía rápida, fast track. ¿Por qué? Porque la otra gente lleva esperando 20 años a que la institucionalidad le solucione el problema. Y al día de hoy tenemos 926 comunidades que ya están o han cumplido con el proceso. O sea, tú tienes eventualmente 926 comunidades que pueden presionar el mecanismo de expropiación. ¿Es eso un mecanismo apropiado, adecuado para solucionar? No, porque estamos generando una confrontación en la región o en el Gualmapu, macrozona sur, como usted quiera denominarlo. Porque los líderes van a ir a presionar, van a ir a tomarse el fondo, y los particulares no siempre van a querer ser expropiados, porque también ahí hay que entender que hay una tradición familiar, que les gusta el campo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos generando un escenario muy conflictuado, no estamos cumpliendo el mandato legal que ya la norma internacional señalaba, y estamos generando el peor de los escenarios a futuro. Pues, es complejo, porque uno decía, no, si la propiedad está protegida, sí. Y yo encuentro relativamente clara la definición de la propiedad, pero este es lo complejo que hay que asumir, y para eso no hay respuesta. No se está analizando el escenario regional, y eso me parece muy complejo. Hay una falta de responsabilidad importante. Vamos a presionar un mecanismo que es ideológico, que es tremendamente político, y anotar que la reivindicación mapuche no está dada por los títulos de merced, como algunos creen o sostienen, digamos. Eso lo dijo la institucionalidad. La reivindicación para el caso mapuche está dada políticamente, ojo, políticamente, por el Tratado de Tapigüe, al cual hizo referencia el presidente Gabriel Boric en su discurso. Entonces, hay una especie como de reconocimiento político cuando él señala de que se cumplen 200 años del Tratado de Tapigüe, que establecía el río Biobío como la frontera o el límite para el país mapuche de esa época. Lorenzo. Entonces, ojo con eso, con esa situación, digamos. Sí, quiero, primero concordar plenamente con la descripción general, ¿no es cierto?, de la interpretación que hace nuestro invitado, además correlacionando dos disposiciones que son que se tienen que interpretar armónicamente, ¿no es cierto? Y dejando absolutamente claro, porque me ha tocado algún debate por ahí donde me han dicho que no es cierto que se vayan a poder expropiar tierras para reparar, ¿no es cierto?, la deuda con los pueblos originarios, pero la verdad es que sí es cierto que se va a poder expropiar. Ahora, además de eso, y aquí quiero hilar y trasladarle la pregunta a nuestro invitado, se define, ¿no es cierto?, que esta demarcación y definición de cuáles serían las tierras que deberían ser restituidas se va a hacer por una comisión. Una comisión nombrada por el presidente de la República. Y acaba nuestro invitado de citar el Tratado de Tapigüe, entonces quiero hacer la comparación ya odiosa, ¿no es cierto?, con la experiencia neozelandesa, donde también existe un tratado, que es el Tratado de Waitangi, pero donde hay dos cuestiones que son capitalmente diferentes respecto de lo que estamos proponiendo en este texto constitucional. La primera, en el caso neozelandés se constituye un tribunal, que es el Tribunal de Waitangi, donde las comunidades deben aportar antecedentes, ¿no es cierto?, probatorios, si uno quiere, para finalmente acceder a esta reivindicación. Cuestión completamente distinta de una simple comisión, ¿ya? Creo que eso es muy importante, y además que tiene un valor de reconocimiento muy alto. Un tribunal de la República reconoce este acto de reparación. Eso me parece que es sustantivo desde el punto de vista del reconocimiento y de la reparación desde la sociedad hacia el pueblo originario, hacia la comunidad que está haciendo la reclamación. Y lo segundo, que está citado por el periodista Pedro Cayuqueo en una nota que él publicó hace algún tiempo, que se llama El modelo neozelandés,
donde da cuenta de una entrevista al exministro neozelandés Christopher Finlayson, y él señala una cuestión que me parece que es capital en relación con lo que dijo recién nuestro invitado. En el caso de Nueva Zelanda, la tierra privada no está disponible para ser restituida. Sí está disponible la tierra que es del Estado, y si no hay posibilidad de restitución, ¿no es cierto?, por vía de tierra privada, hay mecanismos de compensación. Y son las partes las que pueden alcanzar un acuerdo. Es decir, si una comunidad alcanza un acuerdo con un privado para comprarle la tierra y el Estado aporta los recursos para esa compra, eso es perfectamente legítimo, que es un poco el modelo que nosotros tenemos hoy día. Pero no hay expropiación, porque la expropiación lo que va a generar es un enfrentamiento en el largo plazo. Y dice este exministro neozelandés, no podemos corregir un error cometiendo otro. Richard. Sí, efectivamente esta comisión que debe convocar el presidente de la República tiene varios mandatos. Dice, determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y propondrá acuerdos entre el Estado de Chile y los pueblos y naciones indígenas. Pero, como tú bien refieres también, Lorenzo, y como también lo he insistido yo, los líderes indígenas no van a preferir ni van a empezar a catastrar, habiendo un antecedente jurídico como el tratado. Van a presionar, y los propios convencionales indígenas ya dijeron, las primeras entidades por las cuales se va a pelear en la expropiación son las empresas forestales, digamos. Entonces aquí ya hay un escenario que es bastante complejo definirlo en el corto plazo, no en el largo plazo. Recordemos que la comisión tiene una duración de 4 años y se puede extender por 2 años más. Pero en 4 años, en un periodo presidencial, y eso es lo riesgoso, porque la presión política es enorme. Imagínense que para una elección ya esto es complejo, pero para un periodo presidencial, donde además está una comisión funcionando, yo no podría dimensionar el grado de presión política. Y también hacer referencia a este tribunal de Waitangi, que no era estrictamente judicial, que también es muy distinto a lo que uno pudiese pensar, digamos, que esto solamente se resolvía por vía judicial. Era una instancia también técnico y política, porque, claro, se presentaban reclamaciones a propósito de la interpretación que se le daba al Tratado de Waitangi, muy similar a lo que ocurre hoy día. ¿Qué podemos interpretar del Tratado de Waitangi? Pero, claro, se busca una lógica de reparación. Y al día de hoy también tenemos que buscar lógicas de reparación por una cuestión muy básica, muy esencial. La mayor parte de la población mapuche, por ejemplo, está en la región metropolitana. Sí, pues. 614.000 mapuches en la región metropolitana, 314.000 en la región de la Araucanía. Tenemos un problema también de orden práctico. No es solo restitución de tierras. Y allí hay que poner el acento en las medidas de reparación, porque no todo puede ser tierra, porque una cosa muy básica, la tierra es finita, no podemos ad eternum, y porque también hay terceras o cuartas generaciones que ellos también necesitan sentirse identificados con el tema mapuche, pero tienen otra visión de mundo. Allí puede actuar precisamente otra metodología de reparación y no necesariamente el tema tierra, que es una reivindicación sentida por todos los pueblos, no solamente el mapuche, el Rapa Nui, el Aymara, Quechua, Coya, todos tienen esa misma reivindicación, pero hay que buscar mecanismos alternativos además, no es solo la expropiación, que además, como tú ya bien señalas, puede ser un elemento de disociación muy disruptivo y obviamente confrontacional. Richard, que falta hacer una pregunta que yo no soy abogado, ustedes dos son abogados, porque esto es una opinión personal. Yo creo que si algo ha generado, comillas, ruido e inquietud con respecto a este texto constitucional es todo lo referido, comillas, al tema indígena, la plurinacionalidad, autonomía territorial indígena, pluralismo jurídico, escaño reservado, el tema restitución de tierra. Tú como representante, como dirigente mapuche, ¿ustedes esperaban todo esto o no? ¿O están conscientes que esto genera inquietud, incertidumbre? Para algunos ilusión también, sin duda, pero según todas las encuestas, lo que genera más incertidumbre es todo el tema referido al tema indígena. ¿Tú estás consciente de eso, Richard? Por supuesto que estamos muy conscientes y notamos también una animadversión a la conversación ya de lo indígena al día de hoy. Nosotros queríamos lograr un sentido de acuerdo, tender puentes con otras realidades, valorar la hermosa tradición, la hermosa historia, las potencialidades que nosotros tenemos también para sacar a Chile adelante, para el desarrollo, con una profunda identidad, pero vemos también estas normas que hoy día están generando una distancia enorme con el resto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se fue más allá de lo pretendido, eso lo trato de insistirlo. Nosotros abogamos por nuestros derechos, pero sin colisionar contigo, sin colisionar con el que está más allá, sin colisionar con el resto de Chile. Entonces, eso es lo complejo de asumir.
Es un texto deficiente, con inconsistencia, con elementos disociadores que no lo podemos aprobar en los términos en que está planteado. No nos entrega confianza, no nos entrega una sana convivencia, un buen vivir, como decimos nosotros desde la mirada de los pueblos originarios. Estimado Richard, este punto que tratas tú me lleva a otra cuestión que se ha discutido harto y que yo he planteado también, en el sentido de decir que esta es una constitución desarrollada o maximalista, no por su cantidad de artículos, sino que por la forma en cómo trata ciertas materias. Yo creo que si hoy día consultamos a nivel nacional el reconocimiento de los pueblos originarios, de los derechos a su autodeterminación, etcétera, me parece que generan grandes acuerdos. Pero creo que fue inconveniente que la Constitución empezara a regular materias que son finalmente política pública, como por ejemplo el mecanismo preferente de reparación. ¿Qué opinión tienes tú desde esta perspectiva? ¿Tú crees que efectivamente es una Constitución maximalista o tú crees que solamente se trata de corregir algunos temas, pero la Constitución en su nivel de desarrollo estaría bien? ¿Cuál es tu percepción? Tengo una discrepancia técnica contigo, Lorenzo. Porque tú dices que la Constitución está resolviendo algunos temas. Y yo creo que es todo lo contrario. La Constitución nos está generando un problema mucho más grande. ¿Por qué? Por ejemplo, autonomía. Hizo la definición de autonomía. Oye, ¿pero cómo se conforma la autonomía? Bueno, eso lo resolverá el legislador, los parlamentarios del día de mañana. Y la segunda pregunta, oye, ¿y cuáles son las competencias, las atribuciones de esta autonomía? ¿A qué se van a dedicar, digamos? Bueno, los parlamentarios lo van a resolver. Vean el artículo 234, artículo 235, y ahí dice, la ley, mediante un proceso de participación, creará el procedimiento para la Constitución. La ley deberá establecer las competencias. Lo estamos dejando al legislador, a los parlamentarios, y eso es una bolsa de gato al final del día. Entonces ahí discrepo contigo en ese punto, digamos que, claro, entrega elementos, pero están dadas por figuras abiertas. Y eso es lo que nosotros consideramos muy complejo desde el punto de vista jurídico en primer término, pero también desde lo social. Estamos generando un caldo de cultivo muy peligroso por la gran cantidad de expectativas que estamos generando. Y eso es lo complejo como una sociedad. Y más aún, en un Estado omnipresente, se va a llenar de promesas. El presidente se va a llenar de promesas y dice, no, te lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar. ¿En cuántos años más? No sé, 10, 15. Entonces, eso de apruebo para mejorar o apruebo para lo que fuese, digamos, es inconsistente, es una ilusión, porque además debe sortear el obstáculo de la consulta indígena. Y las consultas indígenas no son baratas, son una cantidad importante de recursos que se requieren. Richard Caifal, mira, otro tema, si algo salió en octubre del 2019 y de ahí en adelante, es la igualdad ante la ley. Y eso está refrendado en el artículo 25, que para todos es la igualdad ante la ley para todos los habitantes de este país. Pero después en el artículo 162 se plantea el tema que es escaño reservado, por tanto, que habría escaño reservado para pueblos indígenas. ¿Tú no consideras que eso no es poner igualdad ante la ley si todos habitamos este mismo país? ¿Tú crees que debiera haber espacio para escaños reservados? Mira, hay que también analizarlo desde el punto de vista político. El reconocimiento se prometió el año 89 y nunca se cumplió. Las confianzas estaban total y absolutamente deterioradas. No había ninguna posibilidad de establecer confianza y de establecer un mecanismo de participación. Por eso nosotros abogamos porque era necesario los escaños reservados. Okay. Aquí ya no había forma de creer en el gobierno, en el Estado, en nadie. Y aparece en la convención y dijimos, sí, esto hay que presionarlo para que exista. ¿Cuál es nuestra reivindicación? Escaños reservados para emparejar la cancha de la participación en instancias de elección popular, que era también de toda lógica, porque incluso Nueva Zelanda, que es el modelo que estamos siguiendo, lo adoptó y lo estableció en circunscripciones, digamos. Aquí no, acá se hizo un distrito único nacional. Lo complejo de esta norma, y allí se aprecia de manera injusta, se aprecia de manera que no concuerda con la igualdad ante la ley, cuando dice que incorporar la representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Entonces, primero porque nosotros sabemos que hay una cantidad importante de profesionales indígenas que perfectamente pueden llenar los cupos sin ningún tipo de consideración especial. Eso es mirado por el resto de la ciudadanía, oiga, porque él que es indígena, por el solo hecho de ser indígena va a ser director de servicio, jefe de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. No,
hay competencia, hay capital humano. Entonces, allí nosotros discrepamos profundamente, porque se está visualizando, apreciando por el resto de la ciudadanía como un privilegio. Nosotros lo que exigimos simplemente son derechos, igualar la cancha y mirar hacia adelante con sentido medio. Mira, nos quedan exactamente 2 minutos. Lorenzo Miranda, la última, nos están aquí apurando porque ya son las 11:50. Lorenzo, siempre andamos terminando rápido. Sí, no, solo darle la palabra a Richard. Me parece que ha sido una muy buena conversación y uno quisiera, y teníamos la expectativa, y la seguimos teniendo, porque el proceso constituyente va a seguir, ¿no es cierto?, independientemente cuál sea el resultado en septiembre, de tener este tipo de conversación entre todos, sin hacer distinción. Así que darle los últimos minutos a Richard nomás para que nos entregue sus últimas opiniones respecto a este proceso. Richard. Mira, solamente decir que puede que el rechazo sea un concepto que tenga cierta carga negativa, pero en esta oportunidad el rechazo se convierte en un mensaje lleno de esperanza, lleno de ilusión, lleno de cambios para el país. Entonces hay que ponerle todo nuestro esfuerzo, todo el negüen, como dice, toda nuestra fuerza para que esto vaya de alguna manera llenando los vacíos de que la sociedad hoy día necesita. La sociedad ha cifrado esperanza en un cambio. Tenemos que darle esos cambios al resto de la sociedad, pero también con ese gran sentido país, ese gran sentido de unidad por lo que hemos luchado, nos hemos esforzado, y es lo que todos queremos al final del día. Si no nos vamos a ir confrontando, si nosotros queremos ser parte de una sociedad, queremos compartir nuestros valores, la rectitud, la bondad, la sabiduría, la fortaleza, son valores muy importantes para nosotros y los queremos compartir con el resto. Entonces, trabajemos por un cambio que sea realmente democrático, creemos en la institucionalidad y condenemos también de manera muy categórica a esos grupos que hoy día están causando terror en la ciudadanía y que simplemente están amedrentándola. Esperanza, alegría y rechazo. Richard, muchas gracias Lorenzo. Hoy día estuvimos conversando con Richard Caifal Piutrín, que es mapuche de la comunidad Ricardo Rayín, de la comuna de Freire, abogado, fue gobernador de la provincia de Cautín y fundador de la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA y actual director ejecutivo de la Fundación Raki Suam. Estimado auditorio, ya queda poco, son 7 para las 12, hoy día miércoles, son días que sigue con lluvia, seguiremos el próximo miércoles, quedan exactamente 60 días para el plebiscito, 60 días. ¿Cómo ha pasado rápido el tiempo? Que tengan un buen día, muchas gracias, a cuidarse del frío y de la lluvia. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.